Las apariencias engañan y, aunque suene trillado, no sabes a quién tienes enfrente sino hasta que sabes un poco de él o ella, o hasta que por alguna razón te enteras de lo que hay detrás de esa figura humana. Lo que estoy a punto de relatar es un claro ejemplo de que cualquier persona, sea como sea que luzca, puede tener detrás de sí una aterradora historia llena de crímenes y locura absoluta. Hamilton Fish, quien quizás sea el más afamado caníbal del siglo XX, fue el producto de una familia respetada en Washington, D.C. Aunque se dice que su familia gozaba de cierta reputación, casi impecable, algunas investigaciones han revelado que al menos 7 miembros de la familia, en las 2 generaciones anteriores al nacimiento de Fish, sufrieron de trastornos mentales severos. Su padre murió cuando Fish tenía 5 años. Después de la tragedia, su madre lo internó en un orfanato mientras ella trabajaba para mantenerse. Los registros del mismo orfanato describen al pequeño Fish como un niño problema que escapaba cada sábado y que dejó de mojar la cama hasta los 11 años. Durante su estancia en el orfanato, Fish fue testigo y víctima de crueles experiencias tales como numerosos actos de perversión que incluían la masturbación forzada frente a otros niños y palizas brutales mientras estaban desnudos. Más tarde, Albert se excitaría sexualmente por esos actos, mismos que ayudaron a impulsar su obsesión con el sadomasoquismo. Fish, después de algunos años, aseguraría respecto al orfanato: ese lugar arruinó mi mente. No fue sino hasta los 7 años que Fish volvió a reunirse con su madre. Todo transcurría relativamente normal, pero poco después de haber salido del orfanato, Fish se cayó de un árbol de cerezo. Tal accidente le causó un trauma grave en la cabeza, mismo que generó constantes mareos y frecuentes jaquecas. Después de graduarse de la escuela secundaria, Fish comenzó a realizar distintos trabajos y, llevándolos a cabo, logró viajar por todo el país. Esto le daría la facilidad perfecta para cometer delitos. Después de un tiempo de vivir nómada, Fish comenzó a llamarse a sí mismo Albert, descartando su primer nombre, mismo que odiaba, pues durante su infancia los compañeros de clase se burlaban de él llamándolo Jamón. A los 28 años, Fish llevaba una vida bastante irregular y se mantenía como pintor de brocha gorda y en ocasiones como empleado de mantenimiento. Después de un tiempo, contrajo matrimonio con una mujer de 19 años de edad, quien finalmente lo abandonaría por otro hombre, John Stroh. A pesar de lo sucedido, ella regresó con él y Fish la llevó de regreso a su casa bajo la condición de que se mantuviera alejado de Stroh. Sin embargo, después de unos días de haber estado viviendo juntos de nuevo, Fish descubrió que su esposa mantenía a Stroh en el ático. Después de haber sostenido una tormentosa discusión, se marchó para no volver jamás, dejando a Fish solo y al cuidado de sus 6 hijos. Muy a pesar de las condiciones, Fish era un padre cariñoso y buen abuelo, pero al mismo tiempo tenía otro tipo de sentimientos hacia los niños. A medida que pasaba el tiempo, Fish declaró que se sentía más obsesionado por lo que llamaba la sed de su sangre. Poco después, Fish comenzó a comportarse de manera extraña. En una ocasión, llevó a su familia a su casa de verano ubicada en Wisteria Cottage, en el condado de Westchester, en Nueva York. Todo iba perfecto hasta que Fish comenzó a subir una pequeña colina y, ya en la cima, agitó el puño hacia el cielo y repetidamente gritó: «Yo soy Cristo», mientras su familia le miraba con desconcierto e incredulidad. El dolor parecía deleitarle, ya sea infligirlo en sí mismo o a otros. Poco a poco se fue desarrollando en él un extraño placer al dolor. Pasó algún tiempo y, de manera increíble, y bajo su despreciable obsesión, animó a sus propios hijos y a uno de sus vecinos a golpearse sus nalgas hasta sangrar, pues lo hacían con una pala llena de clavos. Los comportamientos se volvieron cada vez más enfermizos. Fish comenzó a introducirse un gran número de agujas en su cuerpo, principalmente en el área de los genitales, y en ocasiones se quemaba a sí mismo constantemente con metales al rojo vivo. En noches de luna llena, los hijos de Fish eran testigos de cómo él consumía grandes cantidades de carne cruda. Con el pasar de los años, Fish se hizo de una buena colección de publicaciones relacionadas con el canibalismo y además llevaba los más aterradores artículos consigo a donde quiera que fuera. Fish fue examinado en varias ocasiones por los psiquiatras, pero él siempre fue puesto en libertad y juzgado después como perturbado pero cuerdo. Después de eso, la personalidad de Fish se deterioraba de forma constante, mientras que su comportamiento se volvía cada vez más extraño, hasta devenir después en un cruel asesino que tuvo maneras muy peculiares de cometer sus atroces crímenes. Fue en el año de 1910 que Fish cometió su primer asesinato, en el que mutiló y torturó cruelmente a su pobre víctima.
Pero fue a partir de ese momento que puso su mirada en los niños, pues de alguna forma los vio como un blanco fácil. Así fue que Fish viajó de estado a estado hasta 1920, dejando un rastro de víctimas de abuso sexual relacionadas con niños desaparecidos. Fish torturó, mutiló y finalmente asesinó a sus víctimas usando lo que él llamaba los instrumentos del infierno, que consistían en un cuchillo para cortar carne, una especie de machete y una sierra. Aunque nunca se divorció de su primera esposa, Fish se casó 3 veces más, disfrutando de una vida sexual que los psiquiatras judiciales describirían como una vida llena de perversidad sin igual. Incluso ya en la cárcel, las autoridades compilarían una lista de 18 perversiones sexuales practicadas por Fish, incluyendo la coprofagia. Parece ser que los orígenes de su sadomasoquismo se remontan a la edad de 5 o 6 años, cuando comenzó a experimentar las palizas en el orfanato. La obsesión de Fish con el dolor se centró más tarde sobre todo en los niños. Bajo las supuestas órdenes de Dios, Fish castró a una gran cantidad de jóvenes y con absoluta imparcialidad. Abusó de niños y niñas mientras viajaba por todo el país. Más tarde, las autoridades vincularían a Fish con al menos 100 ataques sexuales en 23 estados, desde Nueva York a Wyoming. Pero increíblemente, Fish se sentiría menospreciado por tal estimación y declararía que había estado con niños en cada uno de los estados, haciendo así su propio recuento de víctimas, mismo que, según él, llegaba casi a 400. Fish fue arrestado unas 8 veces, pero no por los crímenes sexuales, sino que siempre iba a la cárcel debido a que llevaba a cabo robos de gran escala, pasando cheques sin fondos y violando en diferentes ocasiones la libertad condicional que se le otorgaba. Otra de sus pasiones extrañas se encontraba en escribir cartas obscenas que enviaba a personas de las cuales obtenía la dirección a través de periódicos o anuncios clasificados en las secciones del tipo Corazones Solitarios. Finalmente, en 1928, Fish culminó su enfermiza carrera al entregar su gusto por la carne humana en una niña de 12 años de edad, Grace Budd. Ella era hija de padres que conocían y confiaban en Fish. Cuando Fish se ofreció en una ocasión a llevarla a una fiesta infantil, lo dejaron hacerlo sin ningún tipo de dudas. Pero en lugar de llevarla a tal celebración, Fish llevó a Grace a su casa de campo en el condado de Westchester, en Nueva York. Ya dentro de la casa, Fish se quitó la ropa y de inmediato estranguló a la pequeña niña. Después la decapitó, para luego desmembrarla utilizando alguno de sus instrumentos del infierno. Una vez desmembrada, Fish introdujo las partes en una olla y las cocinó en un guiso sazonado con cebollas y zanahorias. Fish poco a poco saboreó hasta el último bocado y finalmente desapareció. Varios años más tarde, los padres de Grace recibieron una carta de Fish diciéndoles exactamente lo que le había hecho a su niña. Después de la horrible noticia, los investigadores entraron en acción, escarbando hasta la última pista para encontrar a quien había escrito la espeluznante carta. La investigación fue dirigida por el detective King, quien había aplazado su retiro 2 años antes para que pudiera seguir trabajando en el caso de Grace Budd. Fue entonces que King utilizó un microscopio en la carta y descubrió un diseño casi imperceptible en la solapa del sobre. Luego de la minuciosa revisión, resultó que el sobre tenía marcadas las letras NYPCBA, y una búsqueda rápida a través de la guía telefónica de Manhattan reveló que las siglas pertenecían a una asociación ubicada en Nueva York, con sede en el 627 Lexington Avenue. La asociación con gusto abrió sus archivos al detective King, y este pasó horas revisando los archivos referentes a los más de 400 empleados. Tristemente, no obtuvo resultado alguno. Sin desanimarse, llamó a todos los empleados y, uno a uno, les interrogó rigurosamente. Después de una larga y agotadora investigación, logró descubrir que el asesino se alojaba en una pensión de mala muerte. Entonces solo tenía que esperar a que Fish apareciera en aquel lugar. King se quedó completamente atónito cuando vio que Fish era un hombre de edad avanzada y aparentemente inofensivo. Cuando se le pidió que lo acompañara a la sede de la policía para ser interrogado, Fish intentó asaltar al detective con una navaja, pero claramente no resultó ser un rival muy complicado. Fue entonces que King lo esposó, poniendo fin a una persecución de 6 años. Fish fue sometido a juicio por el asesinato de Grace Budd, fue condenado y ejecutado, dejando así una historia peculiarmente perversa y aún hoy día increíblemente única. ¿Pero qué pasaba por su mente? ¿Cuáles crees que hayan sido los motivos que le incitaban a cometer tales atrocidades?